Está con nosotros y le agradezco muchísimo a Luis Niño de Rivera, presidente de la Asociación de Bancos de México. Hola, ¿qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Víctor, muy buenas noches. Un placer, como siempre, estar contigo. Oye, Luis, hay algo que me parece muy importante, sobre todo los 2 años que viviste al frente de la Asociación de Bancos de México. Pues viviste ahora sí que de todo, ¿eh? De las cosas que nadie ha vivido al frente de una organización tan importante para la vida económica del país. ¿Cuáles son las experiencias que tú tienes que puedes decir, esto fue lo que ocurrió y esto es lo que yo siento alrededor de la banca mexicana durante estos 2 años? El primer año fue de por sí un poco difícil porque no tuvimos crecimiento económico. El 2019, recordarás, la economía se contrajo ligeramente y eso ya de por sí era preocupante. Queríamos que el inicio de la administración del presidente López Obrador tuviera un ritmo económico favorable para todo el mundo y no se dio. Y eso siempre a la banca le preocupa porque somos un catalizador, somos un intermediario entre la captación y el crédito, los medios de pago, y esa atonía económica nos crea una situación de mayor complejidad para hacer crecer el negocio. Pero después llegó la pandemia, febrero y marzo del año pasado, y eso puso a todo México en una situación muy compleja por lo siguiente. Primero, ¿cuál era la solución inteligente o adecuada o propicia para combatir el problema de salud? Y no había respuesta en el mundo. Todo el mundo pensando en distintas alternativas, pero la respuesta generalizada fue vamos a confinarnos, ¿no? Y eso en el segundo trimestre causó un declive en el Producto Interno Bruto brutal de casi 19%. Y ahí, con la experiencia de situaciones similares en el pasado, 2009, 2001, el 97, el 94, el 82, teníamos que reaccionar, teníamos que hacer algo para apoyar a nuestros clientes. Y junto con la Comisión Bancaria, la Secretaría de Hacienda y Banco de México, diseñamos el programa de diferimientos, 4 a 6 meses de capital e intereses, conscientes totalmente que era un paliativo, que era una medida de corto plazo para salir adelante y darnos tiempo de estructurar algo más duradero, de más fondo, ¿no? Y a finales de agosto, principios de septiembre, sacamos las reestructuras. Lo interesante de esto, Víctor, es que el pronóstico de la economía, del tipo de cambio y de la cartera de la banca en marzo del año pasado era muy negro. Había voces que decían se va a caer doble dígito, 10%, 11, hasta 12%, se atrevían a decir. Y el tipo de cambio va a llegar a 25 por 1 a fin de año. Y la cartera de la banca se va a deteriorar sustancialmente. Pues por fortuna y por las actividades que propusimos a nuestros acreditados, eso no sucedió. El tipo de cambio se mantuvo cerca de 20 todo el año. La cartera vencida pasó de 2.3 a 2.5, 5.6. Y después las personas que difirieron sus pagos regresaron en su mayoría al programa original de vencimientos que tenían, lo cual ayudó enormemente y fue un reto grande sentarnos todos en el comité de dirección del ABM a construir estas soluciones. Siempre es difícil porque tenemos ideas de qué puede ayudar, pero hasta que no las implementas y las vives, no sabes en realidad qué va a pasar, ¿no? Ahora bien, dentro del panorama que estamos viendo al día de hoy, pues vemos que pues no está tan caótico como tú dices en la perspectiva económica, pero ¿cuáles son las posibilidades de mejorar todavía el consumo, que es uno de los motores más importantes de la economía mexicana? Tienes toda la razón, Víctor. El consumo es el 62% del Producto Interno Bruto, o era por lo menos en épocas más normales. Y es donde más impacto hay por lo siguiente.
las personas físicas con actividad empresarial y las micro, pequeñas y medianas empresas son las partes de la economía más afectadas por la pandemia, principalmente el confinamiento. Y eso es lo que ha contraído el consumo. Independientemente que la gente al no salir, obviamente consumía menos y consume menos, pero también obligados a replantearse su patrón de consumo. ¿Qué es lo esencial y qué es lo superfluo? ¿Qué puedo eliminar y qué debo mantener? Y ahí ha habido una gran responsabilidad de toda la ciudadanía en cuidar su patrimonio, cuidar sus escasos recursos. Pero ha repercutido en una contracción del 7.7% de la demanda por crédito al consumo. Tarjetas se cayó 10,5%, créditos personales el 18%, bienes de consumo duradero, particularmente automóviles, se ha caído también un poco, y los otros bienes de consumo duradero, línea blanca y otros enseres, ha mantenido un cierto nivel de crecimiento, pero muy escaso. Por lo tanto, sí tenemos un problema serio. Y el crédito, Víctor, es un asunto de oferta y demanda. Nosotros tenemos hoy una liquidez verdaderamente amplia en la banca, 1.4 billones de pesos disponibles para prestar, pero poca demanda. Entonces, la perspectiva del resto del año es que la economía crezca más de lo que se pensaba en enero. Ya los pronósticos están arriba del 4,5, 4.8, hay quien se aventura a llegar al 5, cuando en enero decíamos 3,5, 3.8%. Eso está bien, pero cuando la traduces a el patrimonio personal, la liquidez individual de las personas, ahí es donde cambia la cosa. No a todos les está yendo igual de bien. Quien perdió su empleo, muchos no lo han recuperado todavía. Quien cerró su negocio por el confinamiento no lo ha podido volver a abrir, y algunos no podrán porque ya no lo tienen. En fin, es una situación compleja la que estamos viviendo. Para poderte decir, Víctor, esto es lo que va a pasar con el crédito al consumo, hoy la verdad está difícil pronosticar. Ahora bien, pues ya dejas la Asociación de Bancos de México y pues tu paso fue, repito, fue trascendental dentro de la organización. Viene Daniel Becker. ¿Cuál es la institución en general, la banca, cómo queda en estos momentos y cuáles son los retos que va a enfrentar? La ABM es muy afortunada en tener a Daniel Becker como presidente a partir del viernes de esta semana. Es un gran profesional, un hombre con una experiencia internacional y en México, estudioso de los temas del oficio y del negocio, conocedor de todos los contextos que uno necesita en cuanto a regulación bancaria, relación con las autoridades, diálogo con el Congreso. Realmente va a tener una gran presidencia, Daniel. La situación del país tiene que ser también reflejada en la perspectiva de la banca. En la medida que podamos retomar el empleo y crecer el consumo, que ya hablamos, de retomar la inversión fija bruta que está totalmente detenida, que se reactiven proyectos de infraestructura, vamos a recuperar el empleo y por lo tanto la actividad económica. Eso es lo que más está haciendo falta, y para ello necesitamos confianza, apego al Estado de Derecho y claridad en las reglas y permanencia que nos está faltando en este momento. Oye, pues Luis, te agradezco de verdad muchísimo que nos hayas acompañado esta noche y como siempre, un abrazo afectuoso. Víctor, siempre un placer estar contigo, te deseo lo mejor y mi agradecimiento no solo por este espacio que es muy generoso de tu parte, sino por 2 años de diálogo intenso, de una crítica constructiva valiosa de tu parte. Gracias por tu interés en los temas de la banca. Gracias. Gracias a ti. Te agradezco mucho, mi querido Luis. Pásala muy bien. Buenas noches.
Buenas noches. Luis Niño de Rivera, presidente de la Asociación de Bancos de México. Nosotros vamos a una breve pausa y regresamos.